fisura, alta temperatura, me comí la basura, rodeado de esculturas, recontra mega luna, en esta otra vez. Bienvenidos al podcast de temporada de Relámpagos. Mi nombre es Evelyn Márquez, soy curadora y gestora cultural y les invito a acompañarme a descubrir el fascinante mundo del arte contemporáneo. Hola, ¿cómo están? Acá iniciando un nuevo podcast, un día de otoño glacial. Dios mío, el frío que está haciendo es el otoño más frío que recuerde de toda mi vida. Hoy vamos a hablar de un artista al que probablemente como mínimo hayan oído nombrar, ojalá hayan visto alguna vez una obra suya en vivo, pero es muy mainstream, de los más reconocidos internacionalmente, así que probablemente hayan escuchado su nombre en algún momento. Es Olafur Eliasson. Y él trabaja desde hace muchísimo tiempo, desde hace décadas, con la cuestión ecológica. Les cuento que en este momento estoy curando una muestra sobre arte y ecología en la Galería Pasaje 17, que se llama Campo Minado, en Buenos Aires, en pleno centro de Buenos Aires, muy cerquita del Congreso. En la muestra participan los artistas Federico Roldán Buconich, Marcela Magno, Horacio Sánchez Fantino, y también tenemos la participación de un dúo de artistas holandeses extraordinarios que son Broersen y Lukács. Y en la muestra trabajamos principalmente con problemáticas ecológicas en el territorio argentino que tienen que ver con el extractivismo del petróleo, del gas, la contaminación de los lagos en el sur del país, los humedales en el litoral, el triángulo del litio, este sector tan conflictivo que incluye una parte del norte de la Argentina, el norte de Chile, el sur de Bolivia, donde se aloja el 50% de las provisiones mundiales del litio, supuestamente este material mucho más sustentable para hacer la batería de los teléfonos, computadoras. Y este jueves 30 de mayo, para el cierre de la muestra, voy a dar una charla sobre ecología en el arte contemporáneo y por supuesto Olafur no podía faltar. Ya hace bastante tiempo que quería hacer un podcast sobre él, que lo tengo ahí en mi lista de pendientes, así que me pareció el momento propicio. Bueno, Olafur, como sucede habitualmente con los artistas contemporáneos en un mundo cada vez más nómade, es muy difícil ligarlo a una nacionalidad. Él nació en Dinamarca, pero pasaba la mitad del tiempo en Islandia, que es donde vivía su padre, y después ya en su vida adulta, cuando decide dedicarse al arte, se instaló en Berlín, en Alemania, donde construyó su estudio, que hoy en día es una de las mecas principales donde van a trabajar artistas contemporáneos de todo el mundo. Y crecer en estos lugares donde la naturaleza era tan predominante iba a ser un determinante muy fuerte en las referencias que él va a incluir a lo largo de toda su trayectoria artística, junto con planteamientos filosóficos vinculados, ¿no? Sabemos que el arte y la filosofía siempre estuvieron intrincadamente unidos. De hecho, la filosofía desarrolló a la estética como una de sus ramas. Y es como que ambas disciplinas están atravesadas por las mismas preguntas, ¿no? Las mismas inquietudes que llevan a los hombres a actuar y a reflexionar para dar una respuesta a estas preguntas acerca del mundo que nos rodea. Y una pregunta constante en las obras de Olafur tiene que ver con la existencia de la realidad, ¿no? Él dice que descree completamente de que la realidad sea una entidad fija, unívoca. Para él la realidad es diferente para cada persona, incluso en cada momento. Por eso sus obras fuerzan la diversidad de perspectivas. En una sala y ante una misma obra, los espectadores que están presentes pueden ver y experimentar cosas muy distintas. Y hablando de sus obras, quería empezar con la que fue una de sus primeras, también una de sus obras más reconocidas, que es Beauty. Es una obra de 1993. Y para
hacer esta pieza es en preguntar cómo era mostrar la nada, ¿no? En esta primera obra, lo que él intenta es hacer un arco iris, que es algo que no requiere mucha ciencia, ¿no? Depende del ángulo del ojo, la gota, la luz. Y bueno, si no hay ojo y si el ángulo no está, no hay arco iris, ¿no? Todos estos tres factores tienen que coincidir. Pero para que coincidan, tiene que haber un ojo humano que los vea, ¿no? Es una obra que depende totalmente de que haya alguien ahí. Si no hay ningún espectador, tampoco hay arte, no hay obra. Y bueno, en este caso, Eliasson sostiene que la forma en que observamos el mundo no es natural, ¿no? Que está mediada, es algo absolutamente cultural, depende del lugar donde uno nació, la información que recibió, la gente que la rodea. Y una de sus principales estrategias consiste en intentar tratar de agarrar elementos de la naturaleza, extraerlos de su entorno y reproducirlos en este contexto, poniendo en evidencia de que a veces nos olvidamos de lo increíbles que son estos fenómenos naturales, ¿no? Que pueden ser elementos muy simples como un arco iris, una cascada, la luz del sol, y nos permite como volver a maravillarnos tomando contacto con estos fenómenos a otro nivel. Esto es lo que hace con Beauty. Beauty es una cortina de agua y niebla alrededor, en medio de una sala a oscuras, ¿no? Hay un haz muy suave de luz apuntando hacia esta cortina de agua. Depende de la posición en que se pare el visitante, puede ver el arco iris en el agua o no, ¿no? Que la obra es diferente desde el ángulo en que se la mire, ya que el agua y la luz cambian en respuesta de la distancia de movimiento del espectador. Una persona que está al lado tuyo en la misma sala quizás no ve el arco iris porque el ojo no está en el ángulo preciso que se lo permita. Entonces, para él, la naturaleza se convirtió en una forma de crear un idioma con el que la gente pueda identificarse, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es un arco iris, es un fenómeno natural de muy fácil acceso. De hecho, ¿quién no ha dibujado un arco iris, pintado un arco iris de chico o a cualquier edad? Hay una sensación de magia muy fuerte cuando tenemos el primer contacto presencial y físico con las obras de Olafur, ¿no? Una especie de ilusión óptica que hace que queremos profundizar hasta entender cuáles son los mecanismos de esa obra, cómo funcionan, cómo están hechas. Y después de ese primer momento de maravilla llega un momento de revelación, porque el artificio siempre está al descubierto, no hay secretos, no hay trucos de magia en las obras de Olafur. Con la obra con la que empieza a tener un reconocimiento de una fama internacional es The Weather Project, que aborda el tema del cambio climático, ¿no? Lo que está sucediendo, y empieza como a profundizar, a involucrarse con este tema. Es una obra que estuvo expuesta en la sala de turbinas de la Tate, un museo en Inglaterra, donde generó la ilusión de que había un sol brillando dentro de la sala. La sala tiene un tamaño descomunal, muy larga, muchísima altura, y en general se usa para proyectos de sitio específico, ¿no? Se invita a artistas a que desarrollen una propuesta especial para ese lugar de dimensiones tan fuera de lo común. Y al principio, bueno, él empezó con una idea un poco más ambiciosa de querer replicar distintos tipos de clima. Después se dio cuenta que era imposible abarcar tanto, empezó a editar y se quedó solo con la idea de trabajar con el sol. ¿Cómo es este sol? Este sol en un momento de crepúsculo, porque se ve así un tanto anaranjado. Él usa solamente un semicírculo de luz. Si bien vemos el sol redondito y entero en las fotos, él usa solo un semicírculo. Todo el techo lo recubrió con espejos, entonces la otra mitad del círculo se completa con el espejo
que está en el techo. Y después también sumó un poco de niebla para generar esa atmósfera y también desviar un poco la atención de las paredes de la sala, que son así de concreto. Técnicamente no fue un proyecto difícil, tiene muy pocos elementos, pero bueno, hubo mucho trabajo involucrado. Algo que contaba el artista y que no se esperaba, que se dio cuenta más bien en el lugar, es que le costó muchísimo vaciar el espacio para que la gente no vea las cosas reflejadas en los espejos. Que uno piensa, bueno, es una sala vacía, no es un white cube porque no es de color blanco, pero es una sala vacía. Pero no era tan vacía porque estaba llena de carteles, tachos de basura, enchufes, todo tipo de cuestiones arquitectónicas y de señalética también que interferían un poco en la imagen. Entonces puso este techo con espejos. Son 4.000 metros cuadrados lo que cubre este techo. Al principio pensó que era imposible porque además de ser carísimo, ese metraje también es muy pesado como para colocarlo, muy difícil de colocar, hasta que finalmente encontró una empresa alemana que hacía unos espejos de aluminio muy delgados y muy delicados y que si fueran encastrando en la altura, y el reflejo tenía que ser lo más perfecto posible porque la idea es que las personas todavía puedan reconocerse en esos espejos que están colocados a 25 metros de altura. Lo que le sorprendió al artista es que la gente se volvió muy explícita físicamente, ¿no? Él se imaginaba que iban a estar todos mirando hacia arriba, observando ahí ese crepúsculo, pero lo que pasó es que la gente se acostaba a disfrutar de la escena, se tiraba al piso rodando, hacían cosas, hacían clases de yoga, se dictaron clases de yoga dentro del espacio, se hicieron lecturas de poesía. La gente usaba esa sala como un espacio de encuentro con ese clima y esa atmósfera como tan particular. Incluso hubo manifestaciones políticas porque en ese momento estaba Bush como presidente de Estados Unidos, y cuando visita Londres, algunas personas se acomodaron en el suelo para armar con sus cuerpos letras que se veían reflejadas en el espejo, ¿no? Y escribieron Bush Go Home, ¿no? Y encima lo escribieron al revés para poder fotografiar el techo donde se veía espejado este lema. Incluso hubo un meteorólogo de la BBC que durante toda una semana transmitió su pronóstico meteorológico desde la Tate y hacía el pronóstico de todo el país y finalmente siempre cerraba con la frase: y aquí en la Tate el sol sigue brillando. Bueno, él, por supuesto, Lafur no trabaja solo, ¿no? Tiene un gran taller, un gran equipo. Si bien sigue primando la idea del artista como genio individual que tenemos desde la época renacentista, la mayoría de los artistas que alcanzan ese nivel internacional siempre trabajan con un equipo de asistentes para resolver todas las cuestiones técnicas y logísticas que requieren la producción y la exposición de sus obras, no solo porque son obras a gran escala y que requieren mucho trabajo, sino porque también están itinerando permanentemente, siendo invitados a participar de exposiciones individuales y colectivas. Así que eso también requiere mucho trabajo. Bueno, como pasaba en los talleres renacentistas, el equipo de Eliasson es multitudinario. Él crea en 1995 el estudio Olafur Eliasson en Berlín, donde trabaja con artesanos, arquitectos, investigadores, técnicos especializados, electricistas, programadores, historiadoras de arte, todos los rubros que se le ocurran, inclusive pudiendo contratar más personas que cumplan necesidades específicas en determinados proyectos, ¿no? Él dice que el equipo crea el cómo. Él se concentra en el por qué y el equipo resuelve cómo llevar a cabo esas ideas que a él se le ocurren.
En la Bienal de Venecia del 2017 creó un proyecto que formó parte de la exposición Viva Arte Viva, que tuve la suerte de poder visitar. Y su proyecto se llamaba Luz Verde, un taller artístico. Él tenía una sala solo para desarrollar este proyecto que también involucraba a muchísima gente. Uno entraba y era rarísimo porque era como una especie de taller con mesas, gente trabajando, otras mesas de consulta, de debate, la exposición de las obras ya realizadas. Era muy impactante ver gente trabajando. No es lo que sucede que uno entra y siempre ya ve toda la muestra perfectamente montada y ya funcionando. Acá no, era gente que circulaba permanentemente. Y es un proyecto que él desarrolla como respuesta a la situación geopolítica actual en la que hay millones de personas que tienen que abandonar sus países por guerras, por la pobreza extrema. Entonces el nombre del proyecto Luz Verde es porque busca brindar una luz verde metafórica a los solicitantes de asilo, a los refugiados, a los migrantes, invitándolos a participar en un programa de aprendizaje compartido. O sea, acá el pabellón incluía una consultoría con abogados donde la gente interesada podía acercarse a preguntar sobre cuestiones vinculadas a migraciones, cómo resolver los trámites. Y también había un taller para una construcción de lámparas, ¿no? Había cursos de idiomas, había seminarios, proyecciones de películas y demás. Pero bueno, estas lámparas que les enseñaban a construir a los migrantes son lámparas modulares. ¿Qué significa esto? Que son lámparas de un tamaño pequeño, un poco más grande del tamaño de una mano con forma de rombo, que podían funcionar de manera autónoma o podían ensamblarse entre muchas para crear estructuras más complejas y hacer, por ejemplo, una araña que cuelgue del techo. Se fabricaban con materiales sostenibles, recuperados, con madera, era madera de fresno la que se usaba, una madera muy liviana, vasitos de yogur, nylon reciclados, bolsas de plástico usadas y LED de color verde. Estas lámparas que se iban fabricando durante la Bienal se vendían ahí in situ con como una contribución al proyecto de 250 euros. Y era como una especie de campaña de recaudación de fondos para los programas de diversas organizaciones humanitarias que trabajaban con refugiados. Entonces, bueno, uno podía llevarse una o podía llevarte varias y armar la lámpara de manera geométrica como uno tuviera ganas, si bien ahí tenía ideas para ir a ensamblarlas y armar distintas figuras. Ahora, esto me pareció muy interesante porque siempre nos sobrevuela la pregunta acerca de si es posible cambiar el mundo a través del arte. Y Eliasson lo intenta día tras día a través de sus proyectos comunitarios muy concretos y nos impulsa también a hacerlo a través de la experiencia mágica y emocionante de repensar en cómo experimentamos el mundo y cómo lo compartimos con los demás. Un par de años antes desarrolló un proyecto, en realidad el tema de los glaciares él lo desarrolló a lo largo de varias obras, pero tiene uno que se llama Proyecto Reloj de Hielo, específicamente, que está compuesto por hielo glacial de Groenlandia. Estuvo, ¿no? Ya sabemos que ese hielo ya dejó de existir. Este hielo, que se está fragmentando cada vez más, él lo recolectó y lo puso en la calle a la puerta del lugar donde se estaba realizando la Conferencia de París del Cambio Climático en el año 2015. Y es muy curioso lo que sucedió con la gente, ¿no? Porque era hielo, absolutamente todos conocemos el hielo, todos tenemos la experiencia de manipular cubitos o hielo en cualquiera de sus formatos, aunque no hayamos conocido la nieve explícitamente. Pero lo que pasaba es que estaban esos bloques acomodados en forma de círculo
y toda la gente que se acercaba tenía la necesidad de tocarlo. Había una cuestión muy emocional de saber que eso iba a desaparecer. Incluso había gente que llegaba a abrazar esos bloques de hielo, ¿no? Y el hielo de los glaciares está lleno de burbujas que explotan cuando se van derritiendo. Y el Afur decía que cuando explotan, el aire que sale tiene 5.000 años de antigüedad. Así que le sumaba esa cuestión poética. Y nada, para él era muy importante el objeto ahí explícito. Es decir, cuando queremos cambiar algo en cuanto al clima, tiene que ser explícito, tiene que ser físico. Tenemos que convertir el pensamiento en acción de alguna manera. Y este trabajo con los glaciares empezó en 1999, donde él viaja a Islandia para documentar desde el aire varios glaciares que hay en el país. Y en ese entonces él tuvo la sensación de que parecían inmóviles, eternos, que estaban ahí más allá de la influencia humana. Pero en el año 2019, 20 años después, vuelve a fotografiar los mismos glaciares desde los mismos ángulos, a la misma distancia, y no podía creer la diferencia, ¿no? Esperaba que los glaciares cambiaran, porque todos sabemos, todos escuchamos hablar sobre el calentamiento global, pero no podía imaginar el alcance de ese cambio, ¿no? Todo se había reducido tan considerablemente que algunos ni siquiera pudo llegar a localizarlos de nuevo. En el ecosistema, el hielo glacial en general no se derrite, se reforma año tras año como el hielo marino. Ahora, una vez que un glaciar se derrite, desaparece para siempre. Entonces las fotos hacen que las consecuencias de las acciones humanas en el medio ambiente se vean muy reales, ¿no? Ahí también se unió a un grupo de personas que conmemoraron la muerte de un glacial, no sé cómo pronunciar esto, Okhokul es el nombre que le pusieron a este glaciar, que fue el primero en Islandia que desapareció por completo como resultado de la actividad humana. Y en ese sitio colocaron una placa que lleva una inscripción que fue redactada por un escritor irlandés, Andrew Magnusson, que plantea una pregunta también a las generaciones futuras, ¿no? La placa dice: sabemos lo que está sucediendo y lo que se debe hacer. Solo tú sabes si lo hicimos. Tenemos la responsabilidad hacia las generaciones futuras de proteger los glaciares restantes y detener el proceso de este calentamiento global que pareciera no tener límites, ¿no? Este es apenas un pequeñísimo recorte de las obras realizadas por Olafur. Espero que les genere curiosidad, que quieran saber más sobre sus obras y sigan investigando. Y bueno, ni hablar si tienen la oportunidad en algún momento de ver sus obras en vivo. No se pierdan por nada del mundo atravesar esa experiencia. Y bueno, Y es muy importante siempre hablar del tema, ¿no? Por más que parece algo remanido, que agota, que ya la gente está cansada de escucharlos, pero todos los días en cosas muy próximas a nosotros, como las manifestaciones del clima que varían abismalmente año tras año, ya nos están dando un indicio muy claro de que las cosas no están yendo por el buen camino y no sabemos cómo pueden terminar. Así que, como dice un podcast amigo de Nat Geo, todo lo que haces cuenta. Confío 100% en esa consigna. Y bueno, hasta acá el podcast de hoy. Les reitero la invitación, si lo llegan a escuchar de casualidad antes del 30 de mayo del 2024, los invito a participar en esta charla de Green is the New Black, una charla en la Galería Pasaje 17 sobre ecología y arte contemporáneo. Como saben, pueden visitar la página web de temporadarelámpagos.com o nuestras redes sociales para enterarse de todas las actividades que hacemos semana a semana
en la ciudad de Buenos Aires, a ver si nos conocemos personalmente y se suman alguna visita a museo, galerías o recorridos por la ciudad. Bueno, les mando muchos besos y nos encontramos en un próximo episodio.